Buenas a todos, bienvenidos un jueves más en Espacio Villarroya con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar contigo y con nuestra audiencia. Bueno, pues han pasado cosas desde la última semana. Muchas Una de cosas, ellas, una muchas. de ellas es la llamada Operación Telaraña, que lanzó Ucrania contra aeródromos rusos con drones. ¿Cómo calificarías tú esta operación? ¿Qué daños ha causado en la aviación rusa, en la logística por los daños ocasionados en los aeródromos y qué consecuencias puede tener en la guerra? Bueno, los daños causados, ahí hay divergencias, ¿no? Ucrania habla de 40 aviones destruidos, Rusia rebaja la cifra. Bueno, más allá de la cifra exacta de los aviones, es evidente que es un golpe duro a la seguridad rusa, porque se ha atacado a unas bases que están a miles de kilómetros del frente, si están en la Siberia profunda, para que la gente se sitúe. Creo que ya se ha situado porque ya se ha hablado mucho del tema y se ha hecho, pues además, introduciendo en territorio ruso, pues camiones cargados de drones, ¿no? Y eso, pues es un error, fallo importante en la seguridad rusa. Más allá, yo creo que más allá de la cantidad de aviones o no que se hayan destruido, yo creo que está el hecho, lo importante es el hecho. Yo creo que lo importante aquí es que Rusia pues, ha sufrido un golpe en lo que es su sistema de seguridad. Y esto es lo principal. Y Trump ha hablado con Putin, Putin amenaza con responder. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de Rusia ante este ataque ucraniano? Bueno, pues vamos a ver cuál es. Vamos a ver si la respuesta se limita única y exclusivamente a un bombardeo de intensidad potente en alguna zona, pues creo que es una respuesta, bueno, pues más o menos tampoco parecido a lo que está haciendo ahora, más allá de que tenga más potencia o se ataquen objetivos de mayor calado de lo que se ha atacado hasta ahora. Pero está claro que la respuesta, pues tampoco, ese tipo de respuesta, me refiero, tampoco, igual que la operación Telaraña, tampoco afecta al desarrollo de la guerra, más importante desde el punto de vista moral para los ucranianos, en el sentido de que han podido atacar bases rusas en territorio profundo y, repito, un importante fallo en la seguridad rusa, en el desarrollo de lo que es la guerra no está influyendo porque estamos viendo cómo Rusia sigue avanzando en el territorio. Entonces, un ataque de características similares o más potente, veremos qué objetivos, si es que es así esa respuesta, en principio tampoco tendría un impacto importante en lo que es el desarrollo de las operaciones militares. Otro tema es que esto pudiera influir en, en las posibles negociaciones que hay en curso y que por ahora no van a ningún sitio, digo, para conseguir una paz, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el tema está en qué respuesta, que no sabemos en estos momentos, quizá Trump sí y Putin le haya dicho, pero Trump no lo sabemos. Ay, perdón, pero Trump no ha dicho absolutamente nada, el resto no sabemos, y digo, no sé si Putin le habrá dicho a Trump lo que va a hacer, igual le ha dicho que va a hacer una respuesta contundente, pero no le ha dicho cuál, porque no el tweet, porque Trump ya no escribe en tweet, sino en esa red social que tiene él de True Social o como se llame, pues hablaba de que la conversación pues alejaba la paz por la respuesta rusa, por lo tanto entendemos de que va a ser una respuesta bastante contundente y que posiblemente ya no va a haber eh, unas negociaciones de paz. No sabemos,
a estas alturas cuál va a ser la respuesta que Rusia va a dar a este ataque, a la operación Telaraña, junto con los ataques a los puentes, que es evidente que ahí pues eso es una acción de sabotaje, y al bombardeo que se intentó realizar sobre el puente de Kerch, en la provincia del Paso del Estrecho de Kerch, que es lo que une, digamos, Crimea con la Rusia continental. Entonces, veremos cuál es la respuesta de Rusia ante esta operación. Bueno, parece que queda claro que las conversaciones de paz han sido una pantomima. Bueno, ya eran una pantomima antes. Yo creo que es, a ver, vamos a ver, en el mundo de la diplomacia también lo que se intenta es no aparecer como el culpable de la película, para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que Rusia, también de cara a Trump, ¿no? Para no dejar a Trump un poco de que está defendiendo a los belicistas, pues se inició estas conversaciones, como que ella, pues evidentemente estaba abierta a negociar y estaba abierta a llegar a una paz, pero estaba claro que ni Ucrania iba a aceptar las condiciones que pedía Rusia, ni Rusia iba a aceptar las condiciones que le pedía Ucrania, apoyadas por la Unión Europea. Por lo tanto, las conversaciones estas son una pantomima, más allá de que se hayan logrado, pues, intercambio de prisioneros, intercambio de cadáveres y alguna cosa más, y emplazarse para nuevas negociaciones, que esto siempre queda muy bien decirlo, pero que no van a ningún sitio. Pero repito, yo ya me preguntaban, incluso antes de que se hubiera producido esta operación Telaraña, y yo ya dije que no tenía ninguna esperanza en que las conversaciones fueran a ningún sitio, ¿no? Porque es verdad que es un programa de máximos del uno y del otro que no están dispuestos a negociar. Por lo tanto, si no hay nadie que esté dispuesto a negociar, pues entonces a ceder, perdón, pues entonces no tiene mucho sentido el tema de las negociaciones. El Kremlin ha calificado de terrorismo de Estado esta acción de Ucrania. ¿Es terrorismo de Estado? Vamos a ver, las acciones de sabotaje sí, la acción del aeródromo no. Yo creo que hay que, vamos a ver, más allá de con quién estés o quién te caiga mejor o deje de ser, hay cosas que son realidades. Y el ataque a un aeródromo militar es un objetivo militar. Por lo tanto, sí, porque de ese aeródromo salen algunos de los aviones que bombardean Ucrania. Por lo tanto, es un objetivo militar. Eso no es terrorismo. Que cosas hay que dejarlas claras. Otra cosa es las voladuras de los puentes, y especialmente que se han hecho cuando pasaba un tren de civiles. Eso sí que se puede calificar de terrorismo. Pero el aeródromo no. Eso es una operación militar. Aquí la responsabilidad, pues lo que tiene que hacer Rusia es solo mirar que te hayan hecho, que te hayan podido realizar esa operación, pero no es terrorismo eso. O sea, es así de claro. El terrorismo es lo de los puentes, lo otro no. La línea férrea, el ataque al tren, ¿con qué objetivo Bueno, pues se puede hacer ese bueno, ataque? a ver, sí que tiene un objetivo militar, porque es una vía de tren que se puede utilizar pues para transporte de tropas o para transporte de suministros. A ver, los medios de transporte son objetivos militares. Otra cosa es cómo lo hagas. Si tú lo que haces es volar un puente cuando está pasando un tren de civiles, pues bueno, es un acto de sabotaje que se puede calificar de terrorismo, porque tú ahí estás atacando a la población civil. Ahora, si tú vuelas un puente, bueno, puentes y no pasa nadie en ese momento, o pasa un tren de suministros militares, pues también es un objetivo militar. Es que la gente tiene que tener las cosas claras, porque si no nos perdemos. Es decir, los medios de transporte en una guerra son objetivos militares.
porque los medios de transporte se ponen al servicio de la guerra cuando estás en guerra. Por lo tanto, los medios de transporte, igual que si se atacaba a puentes, o que ha atacado en el Dnieper. ¿Por qué? Pues porque por esos puentes pasan tropas ucranianas y pasan suministros para las tropas ucranianas. Por lo tanto, los puentes pues también son un objetivo militar. Otra cosa es que se ha hecho cuando ha pasado un tren civil, sabiendo tú que pasaba un tren civil. Ahí sí que se puede calificar de terrorismo. Pero atacaron un puente en sí no es tampoco terrorismo. Es un objetivo militar. Porque eso dificulta el movimiento de tropas enemigas y dificulta el suministro a las tropas que están en el frente. Entonces, yo creo, a ver, la gente, yo llevo estos días, muchos días, porque me han hecho muchas entrevistas sobre ese tema, que la gente tiene que tener claras las cosas, porque parece que nos hemos olvidado que estamos en una guerra. Porque como el tema de Gaza, por desgracia, porque lo de Gaza es impresentable, está tapando mucho lo de Ucrania, y luego hemos estado más pendientes de los dimes y diretes de las negociaciones de Trump, de no sé qué, pues claro, se nos ha olvidado de que hay una guerra en curso. Y la guerra tiene su lógica. Entonces hay una serie de cosas que son objetivos militares. Y entre ellas son los medios de transporte. Y cualquier elemento que facilite el transporte de tropas y de suministro de tropas. Bueno, pues los puentes que atraviesan un río o que atraviesan un valle, pues son objetivo militar. ¿Por qué? Porque dificultan el movimiento de tropas y dificultan el suministro a las tropas que están en el frente. Por lo tanto, eso también es un objetivo militar. Lo haga quien lo haga. Otra cosa es que se ha hecho a sabiendas de que pasaba un tren civil. Este es el tema. Ahora que se ataca un puente, pues forma parte de la guerra. Como una estación de tren. Ahora, claro, si tú atacas una estación de tren sabiendo que aquello está lleno de civiles, pues este es otro tema. Porque hay que decir que por la Convención de Ginebra la población civil no puede ser objetivo militar. Ahora, si tú de noche, que no hay nadie, bombardeas una estación de tren y destruyes trenes, pues esto es un objetivo militar. O sea, las cosas las tenemos que poner claras, porque no hay trenes especiales militares. Hay algunos, pero luego muchas veces trenes civiles se utilizan para transportar tropas. Por lo tanto, todo eso son objetivos militares. Otra cosa es cómo se haga, que ahí es donde, ahí sí que tiene razón Rusia en el tema de los puentes, especialmente el tema ferroviario, porque ha atacado un puente justo cuando está pasando un tren civil. Pero si apartamos eso y nos quedamos con el tema séptico, se ha bombardeado un puente o se ha destruido un puente, aunque sea en una acción de sabotaje, se ha destruido un puente, pues el puente, señores míos, es un objetivo militar. Como el puente de Kerch. Evidentemente, si tú bombardeas el puente de Kerch a las 12 del mediodía, que está lleno de coches y de camiones y de gente civil, pues entonces tú estás utilizando a la población civil como objetivo militar. Y eso es crimen de guerra, según dice la Convención de Ginebra. Ahora, si tú bombardeas el puente cuando no pasa nadie, pues tú estás atacando un objetivo militar. Porque por ese puente, al igual que pasa gente que va a trabajar o va a donde sea, pues también pasan tropas y pasa suministro para las tropas rusas que están en el Gerson. Sí, esto es así. Y por lo tanto, si el puente se cae, pues Rusia evidentemente tendrá muchas más dificultades para poder abastecer a las tropas que están en el Gerson. Sí. Y esto le tiene que quedar claro a la gente. Pues como Rusia ha bombardeado puentes en el Dnieper. ¿Por qué? Pues porque dificulta movimientos de tropas ucranianas y dificulta suministros a tropas ucranianas. Esto es así. Lo repito, aquí el tema está, y yo ahí sí que coincido con Rusia, que es un ataque terrorista, porque la voladura del puente la has hecho cuando pasaba un tren lleno de civiles. Era un tren civil lleno de civiles. Este es el tema.
Lo otro, ¿te ha bombardeado un puente? Pues evidentemente en todas las guerras se destruyen puentes. En todas. Porque Y repito, más, sí, puentes sí, son sigue. objetivos. No, no, para acabar. Sé que soy pesado, pero a la gente le quede claro. Porque los puentes son objetivos militares. Más allá de este ataque de Ucrania, decías antes que Rusia sigue ganando la guerra, sigue avanzando terreno. Sí. ¿Cómo Bueno, están las cosas a día de hoy? bueno, sigue avanzando en todos los frentes y además ha abierto un frente en Sumi y parece ser que la ciudad pues no estará a mucho de caer. Entonces, lo que es el frente, pues Rusia sigue realizando avances. No es avances espectaculares, porque esta guerra no es de avances espectaculares, pero sigue avanzando en el frente. Cada vez Rusia va ocupando más territorio, incluso en el Oblast de Kharkov está avanzando, por lo tanto, en cada zona donde Rusia está realizando ofensivas mínimas, porque son ofensivas pequeñas, pues sigue avanzando territorio y Ucrania es incapaz de frenar el avance ruso. Por lo tanto, en lo que es el plano estrictamente militar de los combates en el frente, en la línea de frente, pues Rusia sigue avanzando y Ucrania sigue retrocediendo. Esta es la realidad del frente. España va a liderar unas maniobras en Eslovaquia para demostrar que la OTAN puede proteger al este de Europa, de Putin, el Bueno, flanco este de Europa de parece muy bien. Putin. Ya, pues parece muy bien, pero en principio no, oficialmente no estamos en guerra con Rusia. Rusia no atacaba a ningún país de la OTAN y está muy bien. Maniobras se hacen siempre, sean maniobras disuasorias o no. Bueno, pues esto cada uno sabrá lo que hace. Bueno, pues muy bien. Sale a cuenta hacerla. Bueno, que él se haga para disuadir a Rusia. Yo creo que Rusia no tiene ninguna intención de atacar a ningún país OTAN por el momento. Por lo tanto, ahora maniobras se hacen siempre. Es decir, esto tampoco es ninguna novedad. Que le quieran revestir de que ahora esto se hace para que Rusia nos coja miedo, pues muy bueno, esto está muy bien. Por lo demás es saber, vamos a ver, al final tú puedes llevar tropas ahí. El tema está en que la OTAN, el 70% depende de Estados Unidos. Estados Unidos decide no intervenir, creo que tú puedes hacer las maniobras que quieras, es decir, no tienes capacidad tampoco para resistir un ataque ruso. Pero vaya, parece que como esto es propaganda para darle miedo a la población y justificar estos gastos militares que nos van a obligar a hacer, pues pero yo creo que esto es más consumo interno para los países de la OTAN y de la Unión Europea, que nos van a obligar a hacer un gasto del 5% del PIB en armamento, que no disuadir a Rusia, que creo en estos momentos, creo, vamos, a nadie excepto algún elemento no está por la labor de atacar a ningún país de la OTAN. Dice Francisco Ginés Navarro que es un error histórico que la OTAN ataque Rusia. Vamos a tener sentido común que la historia está escrita. Vamos a ver, una cosa son los discursos que se hagan o se dejen de hacer. Aquí el tema está, yo creo que las cosas, estas provocaciones que hay, es verdad que lo que se espera es una respuesta contundente de Rusia. Respuesta en ataques de Rusia a un país de la OTAN, yo lo dudo, porque creo que mientras no se de, que a ver, la OTAN está en Ucrania, pero bueno, hasta que no se demostrara directamente que desde un país de la OTAN se ha disparado a Rusia o qué tal, pues Rusia no atacaría ningún país de la OTAN. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Yo creo que esta provocación a la espera de una respuesta contundente de Rusia en Ucrania va más dirigida a la actitud que pueda tener Trump que no a llevarnos a una guerra mundial.
Es decir, Trump es titubeante, digo Trump, otra cosa luego es Estados Unidos. Trump es titubeante en mantener la ayuda a Ucrania. Si hay una respuesta de una manera contundente, dura y demás, pues entonces le harían a lo mejor muy difícil a Trump, digamos, cortar la ayuda que no la ha cortado. Pero bueno, Trump podría decidir cortar la ayuda fundamentalmente, como hemos dicho aquí muchas veces, de la inteligencia militar a Ucrania. Entonces, a partir de ahí, yo creo que va más dirigido a la opción de que Trump no se harte y diga, pues ahí se queda usted, a otra cosa. ¿Y por qué he dicho una cosa es Trump y otra cosa es Estados Unidos? Bueno, porque estos días hemos visto cosas raras, ¿no? A raíz de la operación Telaraña. Primero apareció que Trump sí que sabía que se iba a producir, después se dijo que no, y parece que es que no. Ahora, que Trump no lo supiera, y aquí, claro lo que yo voy a decir. Una cosa es que Trump no lo supiera y otra cosa que no lo supiera gente de los Estados Unidos. Porque es muy difícil que ese tipo de operación, aunque la mano que mece la cuna es el servicio británico, es muy difícil que eso se haya realizado sin apoyo del Pentágono o de partes del Pentágono, de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Otra cosa es que Trump lo supiera o no, porque no será la primera vez en la historia de Estados Unidos donde este Deep State o las cloacas que ahora están de moda aquí en España hacen cosas sin consultar o sin decir a los presidentes. Y la gente que acuerde, los que tenemos una edad, que nos podemos acordar, que en el asalto de la Bahía Cochinos, Kennedy no sabía nada. Y se encontró con el fregado. Por lo tanto, yo, y además por las declaraciones stentorias de Marco Rubio, que es el secretario de Estado, contra un personaje que se llama Lindsey Graham, que va dando vueltas por aquí por Europa, que en principio debería estar al servicio de la administración americana, pero parece que va por libre, bueno, no libre no, va por ese establishment americano de toda la vida, parece ser, digo parece ser, o presuntamente, para que no nos pongan demanda a nadie, que este señor es también parte de la mano que mece la cuna. Y por lo tanto eso significa que en Estados Unidos se sabía, posiblemente se ha ayudado y seguramente se ha alentado a que se haga esa operación. Porque hay sectores en Estados Unidos que les conviene que continúe la guerra en Ucrania. Porque el problema que tiene Trump en esta legislatura, especialmente en esta, es que el enemigo lo tiene en casa, más que en el exterior. Y entonces, una de las cosas que le van a intentar bombardear desde dentro, es el tema de Ucrania. Por lo tanto, es decir, por eso yo he separado a Trump de lo que es Estados Unidos. Quede claro. Por eso tampoco Rusia, que creo que este tema lo saben, ha sido muy dura con Donald Trump. Porque se habrán imaginado, o ya habrán sabido, que Trump no sabía absolutamente nada, pero que ahí sí que está los Estados Unidos detrás. Esa parte de Estados Unidos. Entonces, ¿aquí qué se está tratando? Bueno, lo que se está tratando, más allá de que Rusia diga a lo que quiera decir, no tanto que Rusia vaya a bombardear Berlín para entendernos mañana, sino que tenga una respuesta de una contundencia tal, repito, en Ucrania, que a Trump se le haga muy difícil poder decir no ayuda a Ucrania y al final se impongan esos halcones del establishment que tienen interés en mantener la guerra de Ucrania.
Y yo creo que es un poco lo que se habló el otro día. Por eso, entre Putin y Trump. Por eso Trump, que luego borró, bueno, el tuit, vamos a decir, donde decía que veía muy lejos la paz. Porque es evidente que Putin alguna cosa le debió decir, y supongo que igual también le dijo, y vigila lo que tú tienes en casa. Es decir, este es el tema. Entonces yo creo que todo va más encaminado, más allá de una guerra, porque al final una guerra mundial, pues bueno, tienes un problema, puedes ganar la guerra convencional, que habría que verlo. Pero bueno, vamos a poner que la puedes ganar, pero tú tienes un problema. Vas contra una potencia nuclear. Una potencia nuclear, si se ve perdida, pues de perdido es al río. Entonces, ¿quién gana? Aquí el tema, ¿a quién va más dirigido? Pues va más dirigido a que si la respuesta de Rusia tiene una contundencia tal, que no lo sabemos, obliguen a Trump a tener que seguir apoyando sí o sí a Ucrania, porque quedaría muy mal estar intentando negociar con Rusia, que ha cometido o que ha provocado una respuesta de una magnitud que no se habrá visto hasta ese momento en esta guerra. Le damos las gracias a Maestranza por la donación de 10 euros. Dice que para un paquete de Winston para mi admirado super profesor. Muchas gracias, agradecida Maestranza, totalmente. Que está caro ya el Winston, todo está caro. Francisco Ginés Navarro, hay que buscar la paz. Si aumentas la escalada será como todas las guerras mundiales en Europa. Pero la paz Repetir la historia será un error. Pero la paz no se ha buscado en ningún momento. Hay que decir que la paz estuvo a punto de llegar en abril de 2022 con los acuerdos de Estambul. Y quien lo boicoteó fue fundamentalmente Gran Bretaña. Entonces, es decir, la paz, bueno, pero claro, a la paz, evidentemente, la paz a cualquier precio Rusia no la va a dar. Por lo tanto, digamos que mientras haya ese apoyo incondicional a Ucrania, pues Ucrania tampoco va a firmar ninguna paz. Porque una cosa es que Rusia esté ganando la guerra. Pero las guerras se ganan y se pierden cuando se acaban. Mientras no se acaban, se sigue combatiendo. Y como decía Clausewitz, cuanto más dura la guerra, más aumentan las incertidumbres de la misma. Por lo tanto, mientras tú no has derrotado al enemigo, pues el enemigo está ahí combatiendo. Se antoja difícil en estos momentos pensar que Ucrania puede volver a tener una capacidad tal para derrotar o como mínimo infringirle una serie de derrotas a Rusia, me refiero en el frente, perdón, que puedan obligar a Rusia a sentarse en una mesa de negociaciones y a rebajar sus pretensiones y aceptar algunas de las ucranianas. Desde el punto de vista militar, a mí ahora se me hace muy difícil. Pero mientras no se destruya la capacidad militar del enemigo, el enemigo sigue combatiendo. Por lo tanto, la guerra no la ha ganado Rusia. Esto también lo dejo siempre claro cuando hablo. Porque repito, las guerras se ganan y se pierden cuando se terminan. Es evidente que hay momentos en que ya se sabe quién ha ganado. Sabemos, por ejemplo, a partir del año 44 que los aliados ya habían ganado la guerra a Alemania. Pero la guerra duró hasta el 45. Sabemos que no podía Alemania darle la vuelta a la tortilla, para entenderlo. Pero la guerra no había acabado. Y mientras las guerras no acaban, pues pasan muchas cosas. En estos momentos, la marea de la guerra, y todo parece indicar, no digo que Ucrania esté al nivel de Alemania del 44, pero sí parece indicar que la guerra tiene un final. O va a tener un final que es con Rusia vencedora. Pero, repito, la guerra no la ha ganado todavía Rusia. Entonces, bueno, pues en estas estamos. Dice Super Saiyan que los aviones de última generación están bajo tierra. Estos aviones son de últimos de los 70 con alguna modificación. Pero si el problema no es tanto
los aviones que le hayan destruido o la capacidad que tengan los aviones en destruirse. El problema está, repito, en el fallo de seguridad. Es igual, aunque le hayan destruido uno o no le hayan destruido ninguno. Hombre, algunos sí, porque en algún vídeo se ve cómo explotan, pero es igual. Si es que esto no es el tema. Repito, la importancia del tema no está en los aviones que haya perdido Rusia o si son los más potentes o son chatarra. Este no es el tema. El tema es el fallo de seguridad ruso. ¿Está? Este es el tema principal. Lo otro, pues, yo no lo sé, los que habrán destruido o no destruido, o si son los principales o no son los principales, es igual. Esto, hombre, si son chatarra, pues mejor que si son los otros, evidentemente. Pero aquí la clave, es decir, lo importante, lo mollar de la situación es que no Ucrania, porque es evidente que Ucrania no tiene capacidad para hacer eso, sino que los servicios y los comandos otanistas han llegado a las mismas puertas de las bases militares que están en Siberia. Este es el tema. Y que Rusia no se ha enterado. Este es el tema. Y esto es lo principal. Hombre, si le han destrozado todos los aviones, pues aún peor. Si solo lo han destrozado chatarra, pues bueno, dentro del desastre, pues el desastre queda atenuado. Pero lo importante y lo principal, y vuelvo a repetir, lo he dicho al iniciar la charla, es que le hayan podido realizar la operación. Este es el problema. Y este es el tema. Y la preocupación en Rusia es que le han hecho esta operación, no tanto las pérdidas que haya podido tener. Que no sabemos cuántas son, porque cada uno da la información que quiere dar, que es lógico y normal. También todo tampoco es nuevo en una guerra. Pero repito, lo importante, lo fundamental, es que los servicios otanistas han podido realizar la operación Telaraña y Rusia no se ha enterado. Este es el tema. Y es la clave. Te pregunta Super Saiyan, ¿qué te parece la última locura de Ucrania, reclutamiento forzoso de mayores de 60? Pues la desesperación. Pero vamos a ver, si esto yo lo dije, y algunos acordarán, porque hay vídeos míos de cuando empezó el conflicto en el programa que yo iba en esta televisión catalana que ya no existe. 8TV. 8TV. Yo dije desde el primer momento que Ucrania tenía un problema de soldados y que a la larga ese problema sí iba a haber. Bueno, pues ya está, estamos en ello. ¿Qué está reclutando? Pues evidentemente, pues gente mayor de 60 años, que harán funciones auxiliares. ¿Eso qué significa? Bueno, pues por ejemplo, pues gente que hace de cocineros, de transportes, y eso servirá pues para tropas que en estos momentos están haciendo labores auxiliares, pues irán al frente. Y en principio, pues estas personas de 60 años que lleven, pues harán esto lo que se llama en el argot militar tropas auxiliares, es decir, no serán de combate, de entrada. Pero esto ya es una significación de que Ucrania en estos momentos tiene dificultades de reclutamiento y dificultades de rellenar las unidades que están sufriendo bajas. Este es el tema. Entonces es evidente, bueno, esto es el Volkstum, la gente que sepa algo de historia, porque los nazis reclutaban a niños debajo de entre 14 y 16 años, 17, y mayores de 60 que formaban el Volkstum, ¿no? Les ponían una especie de uniforme estrampótico y le daban un Panzerfaust, que es como un bazooka, ¿no? Bueno, pues este es el tema. Pues en estas estamos, pero estamos en estas porque, repito, si esto fuera pues el concurso de la tele, pues otra casilla que ha acertado. Claro, porque el problema, yo me limitaba a hacer allí análisis militares, tal vez políticos, diciendo quién era responsable, pero cuando me preguntaban por el análisis militar,
pues yo hago análisis militares. Y claro, la realidad es la realidad. La puedes pintar del color que te dé la gana, pero siempre aparece el color que tiene la realidad. Entonces, yo ya dije claramente, si tú tienes X población, y tener X población no significa que tengas X soldados, porque tendrás que coger personal en edad militar, ¿no? Porque si tú tienes X personal, población, me refiero, en edad militar, tú tienes X soldados. Si resulta que el enemigo tiene el triple o el cuatriple de personal en edad militar que tú y que puede hacer varias movilizaciones y tú no, pues tú llegarás a un momento en que tú tienes un problema para sustituir a las tropas. Pues como ahora, por ahora, parece ser que no hay robots que hagan de soldados, pues tienen que ir personas. ¿Qué ocurre? Pues que los muertos, por desgracia, no pueden combatir, hay determinados heridos que no pueden combatir, los prisioneros no pueden combatir, y los que están en el hospital heridos, aunque luego puedan volver al frente, pero mientras están en el hospital no pueden combatir, y tú tienes un problema para cubrir todas estas bajas de las que estamos hablando. Entonces es evidente que llega un momento en que tus levas, y evidentemente ya no tenemos servicio militar obligatorio, pero Pablo y yo, que tenemos una edad respetable, pues había el servicio militar y había la leva, ¿no? Era la leva o la quinta, que se llamaba aquí, pues del año X, que era la que iba a hacer ese servicio militar, etcétera, etcétera. Bueno, pues a Ucrania pues ya ha gastado las quintas. Y ahora pues tiene que echar mano pues de esta población mayor para no coger a los críos, que entonces ya se vería demasiado. Evidentemente, yo entiendo que de entrada no los lleva para ir al frente. Se supone, yo creo, que lo que él quiere es que estas tropas auxiliares, que ahora la conforman soldados que podrían estar en primera línea, sean sustituidos por estas personas que tienen 60 años, a mí, que están en mi quinta, y que ya no estamos para muchas historias, ¿no? Ahora tenemos que poner un plato de sopa, o tenemos que transportar a un herido en la camilla, o hacer labores de oficina o cosas de estas, pues puedes hacer. Entonces, entiendo que no es para combate en estos momentos. No lo sé, igual sí. Si lo lleva para combate, es que entonces ya la situación ya no es crítica, es desesperada. Yo entiendo que en un primer momento será para realizar estas funciones de tropas auxiliares. Pero aunque sea así, es decir, que sea que estas personas vayan a ir a hacer labores de tropas auxiliares, muestra la dificultad imperiosa que tiene Ucrania para poder sustituir o reemplazar las bajas que tiene en muchas unidades. Te pregunta Géminis85 qué opinas del doctor José Miguel Gaona. No sé quién es. Dice reunión secreta. No sé por qué. No sé quién es. Super Saiyan, pero ¿quién cojones para toda esta locura global que vivimos de todo? Villarroya. Pues yo no sé quién puede parar esto. No lo sé. Es evidente que se vive en un momento de crisis general, no solamente por las guerras, sino por muchas cosas, y que no hay, por lo menos a corto plazo, parece que nadie tiene la solución. Entonces, yo no sé quién puede parar esto. No me refiero únicamente a Ucrania, pero a todo lo que está pasando en el mundo, que afecta a los países y afecta a las sociedades, que estamos en una crisis global de todo, y que no parece que se vea una salida a esta crisis, ¿no? No es ir poniendo parches o patadas hacia adelante para seguir tirando, pero no parece que en estos momentos nadie tenga la capacidad de, como mínimo, parar alguna de las cosas, ¿no? Porque parecía que cuando iba a entrar Donald Trump, pues como mínimo lo de Ucrania se iba a parar, pero vemos que
No es que no solamente no se ha parado, sino que está peor. Con lo cual, pues no puedo dar yo una respuesta a cómo puede acabar todo. Devoto Ibérica habla de las deserciones, de que ha habido 150.000 deserciones, de ellas 100.000 el último año en el ejército ucraniano. Se está quedando sin gente que quiera ir. Los rusos siguen con voluntarios pagando bien, tienen 4 veces más población. Bueno, cuando la guerra se va perdiendo, es evidente que la gente no quiere ser el último soldado muerto de la guerra, y entonces hay mucha gente que se va. Sí, ha habido bastante desde, yo no sé el número, si es el número exacto es este, pero es verdad que ha habido muchas deserciones en los últimos tiempos en el ejército ucraniano. Bueno, eso influye todavía más o provoca mucho más por la falta de soldados en el frente ucraniano. Te pregunta Guillermo Mójica, me gustaría saber cuál es la opinión de Villarroya sobre la afirmación de Mark Rutte, que dijo que la OTAN es la alianza más poderosa de la historia. Ayer en Negocios TV ya no pudo referirse a esto. Sí, porque estábamos escuchando las declaraciones de Putin y yo hubiera sido disidente con mis dos compañeros que estaban en la tertulia. Bueno, claro, el señor Rutte, que es un personaje un poco lamentable de la vida, o muy lamentable de la vida, que recordar que este señor dijo que éramos unos borrachos en medio de la pandemia, ¿no? Y que nos merecíamos los países del sur que nos muriéramos todos de COVID. Lo demuestra lo que es, ¿no? Demuestra lo que es. Con estas palabras, yo creo que ya se califica el solo. No hace falta que le ponga yo ninguna calificación. Bueno, el Imperio Romano está muy bien, pero claro, ¿a qué Imperio Romano se refiere? Porque el Imperio Romano duró muchos siglos. Claro, se refiere al Imperio Romano de César Augusto, se refiere al Imperio Romano de Marco Aurelio, se refiere al Imperio Romano de Flavio Vespasiano, o se refiere al Imperio Romano de Teodosio cuando se dividió el imperio, o se refiere ya al de Rómulo y Remo cuando desapareció el imperio. Claro, es que eso también es Imperio Romano. Entonces, claro, yo creo que las comparaciones son estúpidas. Claro, dice, la principal alianza, oye, cojones y con perdón, es que no hay otra. Claro, entonces como si Pablo y yo montamos una sociedad y somos los únicos que tenemos esa sociedad, digamos, la mejor sociedad del mundo. Pues si no hay ninguna más, pues será esa. Claro, que me diga alguien qué alianza militar hay en estos momentos en el mundo. Por la OTAN, se acabó, no hay ninguna más. Porque algunas de las alianzas que hay en Oriente Medio, bueno, Oriente Medio, perdón, en el sudeste asiático con Australia, Nueva Zelanda y tal, también son países de la OTAN. Pues está Gran Bretaña, está Francia, está Canadá, está Estados Unidos, pues, es decir, prácticamente es una sucursal de la OTAN en el sudeste asiático. Claro, ¿qué alianza hay? Rusia no tiene ninguna alianza. China no tiene ninguna alianza. Claro, que los países africanos ahora en el Sahel han hecho una alianza, Burkina Faso, Senegal, Mali y el Chad, pues ya, por la desgracia de pobres estos países, militarmente pues aportarán lo que puedan aportar, pero los billetes se pueden enfrentar a la OTAN. Claro, es que esto es una charlotada hablando en plata y mal. Claro, es que si no, es que esta es la alianza más poderosa que hay ahora, ¿verdad? Si no hay ninguna otra. Pero vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes una alianza que el 70% del dinero, de las armas y de las tropas son de Estados Unidos. El resto de los que están ahí. Con lo cual significa que si Estados Unidos dice, oiga, pues yo no me siento interpelado por ese ataque que le han hecho a ustedes, y no viene a apoyar a la OTAN, me va a decir alguien dónde está la fortaleza de esa OTAN. Pero es que además, vamos a lo actual. Es decir, si a estas alturas de la película todavía queda algún ingenuo que piensa que la OTAN no está actuando en Ucrania, tiene un problema grave de la vida. Y si está perdiendo la guerra, pues es el Imperio Romano y no sé qué y no sé cuántos, las legiones de Flavio Vespasiano y de Julio César, pues ¿dónde estamos?
si la guerra la está perdiendo en Ucrania? Porque la guerra la está perdiendo. Entonces, ¿a qué se refiere? A que, bueno, no hay tropas europeas, no hay tropas de la OTAN. Hombre, algunas hay. Porque los que dirigen los misiles, esos son europeos, son tropas de la OTAN. Los que están enseñando cómo van los aviones son tropas de la OTAN. El armamento que tiene Ucrania es todo armamento de la OTAN. Si resulta que con todo esto y el dinero que se le ha dado a Ucrania, resulta que está perdiendo la guerra, pues hombre, ¿qué me está usted hablando? Pero repito, el 70% de toda la OTAN, digo, de toda la OTAN, y me da aquí la potencia militar, es Estados Unidos. Entonces, el resto, pues cada uno pone lo que puede o no puede. Entonces, me va a decir dónde está la potencia militar de la OTAN. Pues claro, vamos a ver, vamos a analizar. Y con todos los respetos a la gente que es militar. Pero por si alguno nos escucha, piense que yo estoy aquí insultando a los militares. No, no. Pero vamos a hacer un análisis, porque si hacemos un análisis, podemos hacer. El ejército español tiene, con 100.000 soldados, ¿tiene capacidad de algo? Pregunto. ¿Con 100.000 soldados tiene capacidad de algo? ¿Con tanques que están en los almacenes que se caen a pedazos, tiene capacidad de algo? ¿Con 4 barcos y tal, tiene capacidad de algo? Gran Bretaña tampoco tiene ejército profesional. La Royal Navy, hombre, eso del imperio que era la flota que controla los mares, eso ya se acabó con la reina Victoria y está muy bien en los libros de historia. En estos momentos no salva ni el Canal de la Mancha. Francia sueña todavía con la gran armée de Napoleón. Pues, oiga, el ejército francés ahora es lo que es. Da para lo que da. La Bundeswehr alemana es un chiste. Ayer me pasaban un vídeo de la Bundeswehr que ha ido a Letonia o a Lituania, allí no sé qué, desfilando, aquello parecía el ejército de Pancho Villa. O sea, quien cree que la Bundeswehr es los granaderos de Federico el Grande, el ejército imperial del Kaiser Guillermo II o la Wehrmacht de Hitler, pues vive en la inopia, porque ya ni para desfilar sirve. El ejército más potente de los europeos después de Estados Unidos es el de Polonia, porque Gran Bretaña y Francia viven que también tienen armamento nuclear, pero no por la capacidad militar convencional, porque además hay que recordar, porque habrá que poner las cosas en su sitio cuando se habla. En la pequeñita guerra de pelea que han tenido Pakistán y la India atacó con aviones franceses, Pakistán con aviones chinos, y los aviones de India se fueron todos a hacer gárgaras. Y los chinos ninguno, o los pakistaníes, que son chinos, ninguno. Tal fue que la empresa francesa, que es el Mirage y tal, por poco se hunde en la bolsa, mientras que la China subió. Por lo tanto, si tú tienes un armamento que está obsoleto y que está por debajo de las nuevas armas o los nuevos aviones y los nuevos sistemas antiaéreos, pues ya puede ser Francia y puedes sacar el busto de Napoleón si quieres, pero la realidad es la realidad. Claro, este es el tema. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Entonces, ¿de quién dependes para hacer estas declaraciones? Pues dependerás de Estados Unidos. Y si Estados Unidos, pues señor Trump, no firma la orden ejecutiva para que te vengan a ayudar, pues tú, ya que eres el Imperio Romano, te pones el casco de Julio César y te vas tú para adelante a ver que dónde vas. Porque esta es la realidad de la OTAN. Claro, esta es la realidad de la OTAN. Ahora, decir patochadas, pues quedan muy bien. Porque todos los que nos gobiernan o nos malgobiernan, yo creo más bien decir, pues como no tienen ni idea de nada,
ni capacidad de nada, porque no saben qué hacer, pues se dedican a la patochada, que queda muy bien. Y entonces soltamos la gran patochada, que servirá para consumo de quien se lo quiera creer, evidentemente. Pero claro, habrá que hacer un análisis serio de lo que usted está diciendo. Y claro, los análisis es que no pasan las pruebas del algodón, como los que tenemos una edad, nos acordamos de un anuncio que había y pasaba el algodón, decía el algodón no engaña. Claro, es que tendrá usted que ver, porque repito, si en Ucrania está usted perdiendo, según usted, somos los más maravillosos de la vida y estamos perdiendo. Según usted, somos los más mirios porque tenemos las mejores armas del mundo mundial y resulta que en un enfrentamiento con un armamento chino, usted se ha ido a hacer puñetas y los chinos han salido, o el armamento chino no ha tenido ninguna baja, pues me va usted a explicar dónde está el poder de esa alianza militar. Pues repito, alianza militar que encima dependes de un país que te diga, pues usted se apaña, que yo no quiero saber nada. Pues esta es la realidad. Bueno, pues patochados del señor Rutte. Esto es lo que hubiera dicho en negocio. A ver, algo más corto porque es verdad que el programa es más corto. No tuve tiempo porque la actualidad se imponía y había que escuchar lo que dijo Vladimir Putin. Esta es la realidad. Sí, no hay mucho más. No quiero decir más porque los compañeros no están, no se pueden defender. No me refiero a las palabras que ellos dijeron. Pero esta es la realidad. Lo demás, pues oiga, pues muy bien. Pero yo siempre, como siempre digo, los discursos ni ganan las guerras ni los partidos de fútbol. Porque luego habrá que combatir. Y si usted pierde en el combate, pues está muy bien. Por eso digo, habrá que preguntarle, ¿no?, al señor Rutte, si alguien le hace una entrevista, le pregunte a qué imperio romano se refiere. ¿A qué periodo del imperio romano se refiere? Claro, porque según en qué periodo del imperio romano, pues podemos echarnos unas risas, porque no sé lo que controlaba. Pero bueno. Te dice Manuel García Ruiz si puedes definir en una palabra a la señora Kaja Kallas. Pues una nazi, como su familia. Ya está. Se la cosa, una palabra. bueno, he dicho la palabra por una nazi, respecto como su familia, porque su abuelo pertenecía a la división nazi de letona. Está. Por lo tanto, y ella los discursos que hace son discursos nazis, por lo tanto, no, Stalin no hubiera actuado como Putin. Stalin hubiera invadido toda Ucrania y luego ya se hubiera sentado a negociar. Super Saiyan, pero ¿cuál es el fin de todo, Villarroya? A ver si me entero. ¿Autodestruirnos? No, vamos a ver, yo no sé cuál es el fin de las cosas. Yo tampoco tengo, vamos a ver, yo creo que aquí lo que hay es, bueno, aquí hay unas disputas entre élites, no entre la gente. Al final la gente somos simples números para estas élites y aquí hay unas élites que quieren instaurar pues una especie, un cambio, ese nuevo orden mundial que le llaman y que tiene que tener cambios pues en el punto de vista geopolítico, en el punto de vista económico, en el punto de vista social, en el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la gente que se muera de abajo les importa un bledo. Repito, somos números. Entonces aquí ellos van por otras historias. Entonces es evidente que desde el punto de vista geopolítico pues no les conviene pues que ni China sea muy poderosa. Pero bueno, con China, según quien hable, pues le da igual o le da lo mismo. Pero sí que intentan, que consideran que Rusia, por las riquezas que tiene el país, pues es un país que está, digamos, pues o que se destruya o que sea un estado muy débil y que lo controle gente que sea de la cuerda, pues mejor para ellos. Entonces aquí es cuando se han levantado estas élites, pongámosle nacionalistas entre comillas, pues el caso de Trump, pues entonces es evidente que hay que intentar pues torpedear pues que le puedan dar el giro a determinadas cosas y que
ese nuevo orden mundial que quieren crear, pues no se pueda crear o no pueda tener el desarrollo que ellos esperan que tenga. Sí, las cosas un poco van por ahí. Sí, Salvador Pazamor. Doctor Villarroya, ¿Rusia tiene ejército de tropas suficiente para terminar esta operación especial con las garantías de ganar? es que Gracias. Rusia no ha iniciado una... A ver, vamos a ver, es que Rusia no ha puesto la ley marcial. Rusia no ha decretado movilización general. Rusia no ha puesto la economía al servicio de la guerra. Hay 400 y pico mil tropas rusas en Ucrania, la mayoría de ellas voluntarias. Fíjate, hay tropas, digamos, profesionales, pero muchos de ellos son voluntarios. Bueno, Rusia, con lo que tiene, solo puede hacer el tipo de guerra que hemos visto hasta ahora. Si quiere hacer una guerra más, con más cara y ojos, pues es evidente que necesita muchas más tropas de las que tiene. Claro que las tiene. Otra cosa es que no las ha puesto. ¿Por qué? Pues yo ahí ya no lo sé. Ya no lo sé. Mira lo que dice yo mismo es. Stalin actuó de forma similar a Putin en Finlandia. Villarroya, No, te dice. en Finlandia lo que se equivocó es hubo errores de apreciación militar. A ver, vamos a ver. El tema es, Stalin en principio tampoco tenía intención de quedarse en Finlandia. Entonces lo que hubo allí pues son una serie de errores militares. La primera ofensiva, que es la del invierno del 39 al 40, donde se actúa mal. Es decir, hay que decir que el ejército rojo también en ese momento está en el periodo de transformación, han pasado la época de las purgas, no se ha acabado de establecer cómo se quiere que funcione el ejército rojo y hay muchos errores militares. Además, es un ejército que está en transformación. A partir de la llegada de Timoshenko, que establece ya que será luego lo que será la base que formará el ejército rojo, que es con el que se enfrentará Alemania en el año 41, se invade y prácticamente si hubiera querido quedarse con Finlandia se lo hubiera quedado. Es decir, no la ocupa entera porque Finlandia pide la paz. Y entonces, como Finlandia reconoce, acepta las condiciones que le pone la Unión Soviética, pues ya está. Es decir, ¿por qué? Porque el objetivo político de Stalin no era la anexión de Finlandia. Pero en la segunda operación, incluso en la primera, lo que pasa es que la primera pues es un desastre de operación militar, hay que decirlo así. Es decir, por muchas cosas. Sería largo de explicar, pero por muchas cosas. Es decir, pero ya la segunda, cuando el ejército rojo ya, como mínimo, Timoshenko aplica una serie de reformas y se prepara bien la ofensiva, no se invade Finlandia entera, porque Finlandia pide la paz cuando ve que está derrotada. Entonces lo que Stalin lo que solicita es lo que había solicitado antes, que no pasaba por la anexión de Finlandia. Sí. Pero el objetivo sí que era la destrucción del enemigo. Y si para ello hubiera necesitado ocupar Finlandia entera, lo hubiera ocupado. Luego otra vez, luego a lo mejor, pues yo no sé si se hubiera quedado en Finlandia o se hubiera retirado y hubiera quedado las partes de Finlandia que son las que luego ocupó. Si yo cuando hablo de que hubiera ocupado Ucrania, es porque en la concepción que había en el ejército rojo en ese momento, era un poco la concepción que tenían los alemanes. Es decir, perdón, es decir, para conseguir el objetivo político que se deviene de la guerra, tienes que derrotar militarmente al enemigo. Y si la derrota para ello necesitas ocupar, si no el territorio entero, buena parte del territorio, lo tienes que hacer. Si yo no digo, por ejemplo, que Stalin se hubiera atacado, Stalin hubiera atacado para ocupar Finlandia, Finlandia, hablábamos de Finlandia, para ocupar Ucrania. Si Ucrania hubiera hecho como Finlandia, que cuando se hubiera visto derrotada, hubiera firmado la paz, aceptando las condiciones que le ponía Stalin,
pues seguramente Stalin no hubiera ocupado, se hubiera retirado, igual que hizo en Finlandia, donde zonas de territorio finlandés que ocupaba el Ejército Rojo, una vez se firmó la paz y el acuerdo, pues la Unión Soviética se retiró de esos territorios. Entonces, pues hubiera hecho lo mismo. Si el objetivo no era ocupar, anexionarse Ucrania. Si el objetivo era, pongamos que Stalin hubiera tenido los mismos objetivos que tiene ahora la Rusia de Putin, pues posiblemente una vez Ucrania hubiera aceptado esas condiciones, pues de la parte que ellos no querían quedarse, pues se hubieran retirado. Ya está. Pero hubieran ocupado las partes de Ucrania necesarias para llegar a ese acuerdo de paz. ¿Está? Es lo que yo digo cuando yo digo que Stalin hubiera actuado de otra manera. ¿Está? No necesariamente tienes que quedar Ucrania si no es tu objetivo quedarte Ucrania. Pero a lo mejor necesitas ocupar territorio ucraniano para derrotar a Ucrania. Sí, murió Stalin, empezó un poco la decadencia. Sí. Bueno, decían antes si era verdad que murió envenenado. No. Me he saltado. Estos son, bueno, es igual, son cosas que se dicen que si lo mataron porque no estaba muerto del todo y entonces pues lo envenenaron y tal. Bueno, son cosas que se hablan. No estaba aquí. Sí, no lo sé. No tengo pruebas para decir que sí. Fran FM. Hola, señor Villarroya. Los rusos, ante la debilidad de su líder para defender su disuasión estratégica, ¿no deberían de impugnarlo y poner a alguien con más determinación? Se refiere a Putin. A Putin. Bueno, Putin va ganando las elecciones. Por lo tanto, hubo unas elecciones durante la operación especial y la volvió a ganar Putin. Porque los rusos estarán contentos con lo que está haciendo. Yo siempre digo que estas decisiones le corresponden a los pueblos, en este caso al pueblo ruso. Yo digo lo que yo hubiera hecho y creo que no es ningún secreto porque ya lo dije, lo he dicho desde el minuto cero que empezó la operación. Ahora, Putin entiende que esta es la mejor manera, no le está yendo mal dentro de lo que cabe a pesar de algunas petardadas, por ponerlo así, y el pueblo parece que está contento. Pues yo no tengo nada que decir con estas cosas. Entonces, tienen que ser los rusos los que decidan o no decidan. Te pregunta Super Saiyan, ¿qué opinas de la medicina rusa y sus muchos avances en curación de enfermedades y métodos? Estudio este tema y no sé por qué ni hacemos contratos en Europa con ellos. Porque no interesa por las farmacéuticas. Ya está. A las farmacéuticas no le interesan medicamentos que curen a la gente. Si los curan, pues ha acabado el negocio, ¿no? Al final todo el negocio. Diógenes dice que Stalin nunca se hubiese impuesto límites absurdos como Putin. Bueno, porque Stalin entendía que Occidente era enemigo suyo. Putin parece no. Es una postura. A ver, Stalin entendía que Occidente, que todos los países capitalistas eran enemigos suyos. Putin vive, la Rusia de Putin es un país capitalista. Entonces, la concepción o la visión del mundo es distinta. Por ejemplo, caso de Estados Unidos, con Biden sí, lo consideraba como mínimo un rival, con Trump no. Bueno, pues estas son las diferencias. Claro, los países capitalistas se mueven en percepciones distintas a los que son los países comunistas. Evidentemente, un país comunista, como era la Unión Soviética, una cosa es que tengas que cohabitar con los países capitalistas, porque si no ha habido revolución, pues tienes que cohabitar con ellos y podrás tener relaciones con ellos, comerciales, culturales, diplomáticas, incluso hasta militares, ¿por qué no? Y depende de la situación internacional, pero siempre vas a tener la impresión o te vas a guardar que en el fondo no dejan de ser tus enemigos ideológicos. Entonces Stalin pues hubiera sabido o era entendido desde el primer minuto que evidentemente si él hacía esta operación especial en Ucrania, pues iba a tener en contra como mínimo a toda una serie de países capitalistas, a lo mejor no a todos,
pero a muchos sí. Entonces hubiera actuado de otra manera. Repito, la Rusia de Putin es un país capitalista que tiene relaciones con muchos países capitalistas y en muchos de ellos pues muy buenas relaciones, que no le han puesto sanciones ni le han puesto absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, pues ahí está. Y repito, pues ahora con Trump la situación es distinta que la que había con Biden. Bueno, ¿por qué? Pues porque se entiende que hay un giro, digamos, ideológico, o como le quieras llamar, más afín, y por lo tanto no ve a Estados Unidos como un enemigo. Pues piensa que puede llegar a acuerdos con Estados Unidos. Entonces, bueno, el problema de las líneas rojas es que si nunca haces nada cuando se pasan las líneas rojas, al final te toman por el pito del sereno. Esta es una. Claro, porque yo no sé cuántas líneas rojas han pasado. Y al final la respuesta de Rusia es nada. Claro, se diga que se hace porque Rusia no quiere que nos lleven a una guerra mundial, bueno, pues yo ya ahí no entro. Cada uno sabrá por qué actúa o no actúa. Pero lo que pasa es que yo esto de las líneas rojas ya la he escuchado un montón de veces y luego no ha pasado nada. Entonces, esto pasa como en la vida normal. Es decir, si estamos Pablo y yo, y Pablo me hace una trastada y yo le digo, la próxima vez que me la hagas, tal. Pues a lo mejor Pablo tarda un tiempo en hacérmela. Pero me la volverá a hacer porque no ha pasado nada. Si yo le vuelvo a decir, Pablo, cuidado porque esto ya tal, dirá, bueno, se la he hecho 2 y no me ha hecho nada. Ya va a tardar menos en hacérmela. Cuando me haga la tercera y yo le suelte el mismo rollo, Pablo va a decir, este es un pamplinas. Entonces, este es el problema que tiene Rusia. Que lo de las líneas rojas, en estos momentos, en los países occidentales, se lo pasan por el forro, porque al final no ha habido una contestación a la altura de lo que le han hecho. Y eso no digo utilizar un misil nuclear en Londres. No. Pero las líneas rojas, algún día, las tendrás que contestar como Dios manda. Por eso digo que quiero ver qué contestación da a la operación Telaraña. Porque yo ya el tema de la línea roja, pues mira, pues claro, no, es que no quiere llevarnos a una tercera guerra mundial. Si es que no hace falta que nos lleves a una tercera guerra mundial. Lo digo por los defensores a ultranza. Porque a veces también habrá que mirar y decir, bueno, vale, sí, pero vamos a mirar las cosas un poco con perspectiva. Es que no hace falta que vayamos a la tercera guerra mundial para contestar con contundencia. El problema es que no contestas. Claro, entonces este es el tema. Porque sí ha habido a veces respuestas contundentes en plan de bombardeos y demás, pero te las siguen pasando. Entonces, por eso digo que quiero ver qué respuesta da ahora. ¿Cuál es el grado de respuesta que da ahora? Y repito, puede hacer el mayor bombardeo de lo que llevamos de guerra. Para mí, lo digo esto, me quedo a nivel personal, ¿eh? Para mí será nada. Porque creo, yo como lo he dicho estos días en muchos sitios, creo que Rusia tiene que dejarse ya de zarandajas y realizar una ofensiva terrestre como Dios manda. Y para eso tiene que cambiar mucho chip. Porque entonces se acabará la comedia. Se acabará la comedia. Porque una vez la hayas realizado y el ejército ucraniano ha desaparecido del mapa, entonces ya se firma la paz lo que te dé la gana. Mientras, pues seguiremos con estas comedias. Porque estas cosas que le han hecho, si piensas que no se las van a hacer otra vez, pues entonces tendré que decir también que en Rusia se peca de ingenuidad o de otras cosas. Porque pensar que no te la van a volver a hacer cuando ya te han hecho unas cuantas, claro, es decir,
pues también nos tenemos que empezar a enterar de dónde estamos, digo yo, porque si no tenemos también un problema. Tenemos un problema. Porque que estas cosas iban a pasar, también las dije yo en el minuto cero de empezó el conflicto. Yo no soy más listo que nadie. Pasa que los historiadores pues tenemos que llevamos el peso, la mochila de la historia de la humanidad encima. Y entonces pues hay cosas que las preveemos que van a pasar. Pues todo se está cumpliendo. Pues yo lo que dije en su momento, y lo voy a decir ahora, lo que ha fallado aquí desde el inicio es la estrategia militar rusa. Yo puedo entender que a lo mejor lo que pretendía era que Ucrania se hubiera sentado a negociar, cosa que hizo, y haber llegado a unos acuerdos, cosa que hizo, y haberse acabado todo en un mes. Perfecto. Eso estuvo a punto de salir. Por lo tanto, hasta ese momento, la estrategia rusa, militar y política, funcionó. Y estuvo a punto de salirle. Pero luego hay un problema. En el momento en que los países europeos, porque ahí fueron bombardeos europeos, luego se apuntó Biden, pero eso fundamentalmente fue Gran Bretaña y Francia, que dinamitan ese acuerdo de paz, las circunstancias políticas han cambiado y por ende las militares. Y a partir de ahí hay que hacer una estrategia militar acorde a la situación política en la que te encuentras. Y no se hizo. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. Yo no lo sé. Eso, pues a ver si Pablo puede invitar un día a Putin y que no lo explique. Yo no lo sé. No me preguntéis porque no lo tengo ni idea. Yo lo que dije, y lo vuelvo a decir, es que si seguimos así, cosas que han pasado como la operación Telaraña volverán a pasar. Porque mientras no se acabe la guerra no la gana. ¿Está? Y entonces por eso yo quiero ver el tema de los bombardeos, también quiero ver que se bombardea. Porque yo, la pregunta que haría también es ¿por qué no se han bombardeado todavía los centros de mando centrales de Ucrania? ¿Por qué? Bueno, pues... Y ahí dejo la pregunta. Pues la próxima semana seguiremos con este tema. Podréis hacer las preguntas que queráis. Haremos un directo exclusivamente del tema de la guerra de Ucrania y de lo que ha ocurrido, porque lo que sí es cierto que se prevé un contraataque, vamos a decir, de Rusia, y estaremos atentos